Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Master, retomaremos por fin, después de meses de ausencia por el COVID-19, la serie de cómics de Darth Vader 2020, escrito por Greg Pak, con su recién estrenado número 3 del arco sobre el corazón oscuro del Sith. Uno donde continuaremos ese interesante viaje de nuestros números pasados, con Vader recordando su propia humanidad poco tiempo después de haberle revelado a Luke Skywalker que era su padre, lo cual lo había llevado en una cruzada personal por todos aquellos quienes habían alejado de él el legado de su esposa y de su propio hijo. Algo que en su venganza haría que Vader fuera a buscar más pistas hasta el que fue el hogar de su propia madre y su hijo en Tatooine, y más tarde hasta los aposentos en Coruscant de su fallecida esposa Padme Amidala, tratando de encontrar los registros holográficos de seguridad de su apartamento. Todo para encontrar, junto con su fiel droide forense Z-67, que Sabé, la sombra de la reina, una de las famosas damas de compañía de la senadora de Naboo, había jurado también venganza por encontrar a los asesinos de Padme Amidala, lo cual uniría a todo este grupo en una extraña alianza, porque Sabé había escondido los registros holográficos de los aposentos de Padme en el planeta Naboo, lo cual pondría a todo el grupo de vuelta en un planeta que le era muy familiar a Lord Vader, el cual por obvias razones le traía numerosos recuerdos con su esposa y en los días que aún se hacía llamar como Anakin Skywalker. Así que recuerden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con todos estos cómics de Darth Vader 2020 para que no se pierdan ningún detalle de estas historias, porque ya ha pasado cierto tiempo desde nuestro último número liberado. Es con este contexto que aquí comenzaría nuestra historia de hoy, en los bellos pastizales de Naboo, donde Vader, más de 25 años antes, se había sentado ahí mismo con Padme Amidala mientras compartían un día de campo. Vader, claro, no podía olvidar ese recuerdo de su mente sobre los albores del amor que tuvo con Padme. Pero esto se vería interrumpido cuando Sabé, la doble de Padme, le diría que la mansión vacacional de la familia Naberry estaba muy cerca de ese lugar, por lo cual Lord Vader le diría a sus 3 Death Troopers que se quedaran en la nave porque no quería ser molestado, mientras que el exuberante Z-67 se mostraba bastante emocionado por toda esa búsqueda que estaban haciendo por el asesinato de Padme. Y así los 3 compañeros se adentrarían al mismo lugar donde Anakin y Padme habían pasado sus días retirados en Naboo durante el episodio 2, cuando habían intentado asesinar a la senadora. Y Vader de nuevo recordaría todo esto, demostrándonos el conflicto que ya sentía por su familia en esta época final de la guerra civil. Es aquí que Z-67 le preguntaría a Sabé dónde estaban esos registros de los aposentos de Padme que les había prometido, a lo cual la mujer le respondería que no sabía exactamente dónde estaban, pero estaban cerca, solo necesitaban coordinarse con alguien. Pero antes de que pudiera acabar la frase, una lluvia de blasters caería sobre los 3, y de inmediato el sable carmesí del Sith se encendería, y Darth Vader aquí sin problema detendría la lluvia de disparos que lloverían sobre él, hasta que con 2 finos movimientos usaría la fuerza para golpear a uno de los misteriosos atacantes y a otro más levantándolo por medio de un brutal estrangulamiento. Pero de inmediato Sabé le pediría que se detuviera, que los bajara, explicándole que todo aquello era un error. Claro, Z-67 también creía que eso era un grave error de parte de los atacantes por meterse con el Sith, pero Vader de un momento a otro recapacitaría liberando al atacante estrangulado. Es así que Sabé le agradecería y le presentaría al capitán Gregar Typho, el ex jefe de la Guardia de Seguridad Real de Padme, al igual que al capitán Tonra, también del mismo grupo de la ex senadora. Y aquí Sabé le preguntaría a los dos por qué rayos la habían atacado, pero Typho le respondería que al venir con Vader creían que había sido coaccionada por el Sith, a lo cual también Z-67 les preguntaría si de verdad creían que ellos podrían matar a Vader, y así el capitán respondería que obviamente no, únicamente lo habían hecho para que Sabé pudiera escapar. Es así que Sabé le diría a Tonra que su reina, a la que habían protegido, ya llevaba mucho tiempo muerta, y ella solo era una sombra de ella. Pero en el peor de los momentos, Sabé no sería salvada por ellos, sino que estaba dispuesta a sacrificarse junto con ellos. Pero Vader impacientemente interrumpiría toda esta habladuría diciendo: nadie me ataca y sobrevive a menos que pruebe su valía. ¿Por qué debería dejar a estos hombres vivir? Entonces el Sith apuntaría amenazante con su hoja de plasma, pero de inmediato Sabé le informaría que les había dado los registros de seguridad del apartamento de Padme a Tonra y a Typho, a lo cual los 2 humanos agregarían que no habían podido aún descifrar su contenido y por eso los habían escondido ahí. Pero si en verdad Vader quería recobrarlos, entonces necesitaría la ayuda de ellos.
Claro, el momento estaría lleno de tensión por un minuto, hasta que por fin Vader apagaría el plasma de un bello rojo carmesí, y de inmediato Tonra apuntaría por unas escaleras para que lo siguieran, esto sin siquiera escuchar los consejos del nerd Z67 sobre su amo. Es aquí, mientras bajaban, que Typho revelaría sus sospechas que Padme había sido asesinada y les preguntaría a los imperiales sobre si buscaban a los asesinos. No obstante, el droide forense le contestaría de forma curiosa, ya que sus registros indicaban que él, como el guardaespaldas de Padme, había estado en 2 diferentes intentos de asesinato hacia la senadora. Esto durante la crisis separatista, 2 días antes de que se votara por la creación de un ejército de clones. Y Typho con esto creería que Z67 cuestionaba su lealtad, a lo cual el droide le respondería amistosamente que únicamente era un simple droide forense, un recolector de información. Pero Typho le dejaría muy en claro al droide quiénes habían sido los héroes que evitaron los asesinatos en Coruscant de Padme hace 25 años. Recordé quien había entregado su vida tras un bombazo, y el Jedi Anakin Skywalker, quien también daría su propia vida años más tarde. Pero de inmediato esto resonaría en la profundidad de Lord Vader, quien al recordarle su pasado le preguntaría a Typho cuándo fue la última vez que vio a Padme. Es entonces que el capitán le diría que había sido en Coruscant justo aquel trágico día del episodio 3, cuando los clones habían incendiado el templo Jedi. Y Typho recordaría que la senadora le había insistido ir hasta Mustafar sola sin su compañía, porque era algo personal, algo de lo cual hasta ese punto de su vida aún Typho se lamentaba haberla dejado ir. Y de un momento a otro llegarían al fondo de las escaleras donde un antiguo bongo de los Gungans, la misma nave submarina que habíamos visto antes en el episodio 1, los esperaba. Era una nave vieja que crujía, pero serviría para llegar a su destino donde estaban las grabaciones. Y es aquí, mientras viajaban en el bongo, que para hacer conversación Z67 le preguntaría al capitán Tonra sobre todo su pasado porque no tenía registros completos sobre él. Y él explicaría que Sabé junto con él de forma encubierta habían sido enviados a Tatooine por la misma Padme poco tiempo después de que ella se volvió una senadora. Algo en lo que Vader, al oír el nombre de su planeta natal, se interesaría bastante, ya que también esto se conecta con la novela de La Sombra de la Reina, donde todos ellos están presentes. La cuestión es que Padme los había enviado porque nunca se había olvidado que la madre de Anakin Skywalker se había quedado como una esclava en Naboo y no podía salir de ahí por esa condición. Así que Sabé y Tonra habían sido enviados para encontrarla con el fin de liberarla, esto tiempo antes del episodio 2. Pero de inmediato esta situación avivaría recuerdos dentro de Vader, y el Sith les preguntaría a los dos sobre qué había pasado con esa misión, a lo cual los colaboradores de Padme le explicarían que la madre de Anakin había desaparecido por completo de Tatooine poco tiempo después de que llegaron, y solo con ello habían podido liberar a una docena de esclavos, y esa falla a los ojos de Sabé era su más grande error porque no habían podido hacer más ante el noble pedido de la senadora Amidala. Aquello, claro, también produciría un intenso dolor en Vader, que estaba cada vez más en contacto con su antigua persona, al punto de que sujetaría su sable furioso y estaría a punto de encenderlo ahí. Pero justo en ese momento todo cambiaría, cuando el fuselaje del bongo crujiría por las mandíbulas de un gigantesco pez garra colo. De inmediato todos entrarían en pánico cuando las garras atravesarían el vidrio de la nave, y así los chorros de agua comenzarían a caer. El fuselaje simplemente no resistía a aquella presión, y la zona estaba llena de esos peces garra. Es entonces con una gigante mordida que el pez partiría en dos la nave, dividiendo al equipo. Typho, Tonra y Z67 quedarían afuera de sus fauces, y poco podrían hacer para protegerse de la criatura mientras aguantaban el aire. Pero de Sabé y Vader no había rastro alguno tras el ataque. Pero es en ese momento que desde el otro extremo, el brillo de un bello rojo carmesí proveniente de Vader se encendería, y de inmediato el Sith cortaría una de las garras del pez que atacaba a sus compañeros, demostrándonos con ello que también su moderno traje ya aguantaba todo tipo de presiones submarinas. Es así que Vader se pondría frente a la criatura, lista para rebanarla en dos, cuando en ese instante el otro pez garra colo se pelearía con su hermano por las presas, soltando una mordida, lo cual todo esto les daría el tiempo perfecto a los 5 para poder escapar, no sin antes Z67 quedar completamente admirado como el geek que era por presenciar lo que Vader era capaz de hacer con su sable de luz escarlata. No obstante, el aire se les estaba acabando, por lo que simplemente Tonra apuntaría hasta un refugio cercano que tenía una burbuja protectora Gungan, que era justo el lugar al que habían pretendido llegar desde un principio.
Y es así que con un último aliento todos se pondrían a salvo, y por increíble que parezca le agradecerían a Vader por salvarlos, algo que motivaría bastante a Z-67 en sus circuitos, pero también el droide quedaría extasiado por todo lo que veía ahí en esa vieja estructura Gungan, ya que tanto el droide como Vader podrían ver en ese lugar lo que era un mural tributo a la gran alianza que tejió la reina Amidala cuando junto con los Gungans habían vencido a la Federación de Comercio. Ahí podíamos ver a todos los presentes en el festejo, a Roose Tarpals y a Jar Jar Binks, pero también al Capitán Panaka, al Jefe Nazi, hasta al recién nombrado Canciller Palpatine, acompañados ahí por la Reina Amidala, Obi-Wan Kenobi, Sabe y el Padawan Anakin Skywalker. Y al ver el mural, esto reviviría a viejos fantasmas del pasado en Vader, ya que Sabe justo apuntaría al niño, diciéndole que él era Anakin, el Jedi que había ayudado tanto a Padme inclusive desde que era niño. Pero Sabe agregaría que después de que su reina había muerto, Anakin se había esfumado junto con ella. Por eso, todos los fieles a Padme lamentaban tanto la pérdida del Jedi como la muerte de la senadora. Pero esto dicho, solo haría despertar las emociones del Sith recordando su propio pasado y su lado más humano. Y de inmediato encendería su sable de luz y atacaría brutalmente a aquel mural, tratando de alejarse de aquellos recuerdos y de su antiguo yo que creía tener enterrado. Por lo que tras esta acción, Vader únicamente les diría: Basta de todo esto. ¿Dónde están las grabaciones? Pero el Capitán Tonra le respondería aquí con otra pregunta sobre si prometía usarlas para vengar la muerte de Padme, a lo cual Vader simplemente replicaría: Los ayudantes y las guardias de Naboo fueron entrenadas en las artes de la diplomacia y el engaño. Tú no negociarás conmigo. Y ante la amenaza, el Capitán Tonra levantaría las manos, mientras Z-67 le recordaba al capitán que no hiciera nada tonto. Por lo que así el Naboo finalmente les mostraría a los imperiales dónde habían guardado esas grabaciones de Padme todos estos años. Así que al droide recibirlas un tanto gustoso y al ser un modelo nuevo, no tendría problema alguno en librar los códigos de la vieja república que había en aquellas grabaciones de hace cuarto de siglo. Hasta que así todos podían ver en el holograma el departamento de Amidala. Padme. Diría de inmediato Vader al ver la joven en el holograma, pero el droide le explicaría que de acuerdo al análisis biométrico ella no era Padme, era Sabe cuando aún era joven. Y así veríamos que Sabe se dirigía a muchos de sus amigos fieles servidores a la reina Padme Amidala, entre ellos, claro, los capitanes Tonra y Typho. Y lo que veríamos ahí sería en realidad el momento en que todos ellos juraban que encontrarían al verdadero asesino de su reina, y entonces lo matarían. Y el droide, por fin entendiendo todo lo que pasaba, se burlaría, sabiendo de lo bien entrenados para el engaño que estaban todos ellos los Naboo, porque tanto él como Vader habían sido engañados. Eso no era una pista, era un altar hacia el pacto que ellos habían jurado tiempo atrás. Pero si todos ellos iban por el mismo blanco, entonces ¿por qué los habían llevado hasta ahí? Tanto el droide como Vader demandarían una explicación, pero el capitán Typho en su venganza lo dejaría muy en claro. Ya le había dicho antes a Vader que la última vez que vio a Padme, ella misma iba a Mustafar para encontrarse con Skywalker. Y en un tono siniestro, Sabe agregaría que todos ellos con los años habían descubierto que en realidad todo Mustafar era dominio exclusivo de Vader. Así que los había matado a los dos, ¿no es así? La sentencia de nuevo le haría recordar su pasado a Vader, cuando él mismo había acabado con Padme y con su misma persona aquel día en los ríos de lava de Mustafar. El Sith había sido descubierto, a lo cual tras meditarlo un segundo solo diría: Claro que lo hice. Y en ese momento encendería su sable de luz carmesí listo para acabar con aquellos fieles a Padme. Pero también en ese momento Typho daría la orden y el Capitán Tonra activaría un pequeño botón en su puño. Lo que estaban haciendo era solo ajustar cuentas por lo que el Sith le había hecho antes a Padme y a Anakin. Venganza pura. Y de inmediato todo comenzaría a temblar en las profundidades de Naboo. Y el Sith podría sentir la trampa, porque siempre había un pez más grande en aquellas profundidades. Y así solo veríamos un gigantesco monstruo acuático Sando, el cual desplegaba sus fauces para tragarlos a todos, incluido a Vader.
Es hasta aquí que nos deja esta historia de gran venganza, Masters. Pero no se preocupen, el número 4, continuando este arco, llegará solo en 2 semanas para así continuar los cómics de Vader 2020 hasta la mismísima tumba de Padme Amidala. Pero si quieres ver los 2 números pasados a esta historia con Vader yendo hasta Tatooine hasta la tumba de su madre, al punto de encontrarse así con Sabé, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.